masivos subsidios y una posible crisis migratoria nueva que viene desde Haití hacia Chile. Es una de las posibilidades reales y una cosa que se va a hacer, anunciado por Sebastián Piñera, luego del desastre natural que acaba de azotar Haití. Ese país que todavía no se recupera del último terremoto que tuvo y que hace tan solo unos días tuvo otro que destruyó gran parte de su país y que empieza a generar, sumado a eso a la inestabilidad política por el asesinato a su presidente hace tan solo una semana, una situación tan grave que se estima que República Dominicana y posiblemente Chile reciban una nueva oleada de haitianos escapando de su país. Todo eso lo vamos a ver a continuación y vamos a ver en qué consiste esta intervención económica que está haciendo Chile en Haití que anunció el presidente Sebastián Piñera. Pero antes de continuar y ver todo eso, quisiera agradecer a los suscriptores Tomás Fernández y Fernando Bustamante, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Haití es un país que está sumido y realmente aplastado por catástrofes. No se salva realmente de nada. Hace poco tuvo un terremoto de grado 7,2. Ahora, para nosotros en Chile eso sería un poco fuerte, pero tampoco nada del fin del mundo. Pero eso para Haití es catastrófico. Y hay que tomar en cuenta que tuvieron un terremoto hace algunos años que fue de grado bastante menor, que justamente destruyó gran parte del país y todavía no se habían podido recuperar. A cerca de una década desde el último terremoto, que fue de grado 5, y tanto, si recuerdo bien. Y este fue más grande a nivel de intensidad. Y en un país que todavía no se recupera de la destrucción del último terremoto porque es sumamente pobre, es sumamente corrupto y es sumamente violento, y ahora cae nuevamente en esta desgracia. Y a esto se suma otra situación bien trágica, porque recordemos que hace algunas semanas el presidente de Haití fue baleado por parte de un grupo de mercenarios que se descubrió que eran colombianos. Y hay algunas investigaciones que dicen que habría cierto vínculo con el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Colombia por ser fuerzas especiales de Colombia que habían detectado al parecer. Es una cosa bien rara, otros decían que eran mercenarios de afuera. Bien curioso. Pero dentro de eso generó mucha inestabilidad política. Y ha generado más inestabilidad el hecho que no se puede investigar qué pasó. Porque cada vez que aparece un juez para tratar de investigarlo, le llegan amenazas de muerte y los jueces renuncian. Por ejemplo, el último juez designado para investigar el asesinato del presidente de Haití abandonó el caso al temer por su vida ya después de numerosas amenazas de muerte. Entiendan que ese es un país que está realmente sumido en los problemas. Yo sé que nosotros vemos aquí corrupción, vemos en distintos países tierras más terribles, pero lo de Haití llega a otro nivel. O sea, la corrupción que hay en ese país, la violencia y la inestabilidad política es de un carácter titánico en comparación a lo que ocurre en nuestros países. Y en razón de eso la inestabilidad aumenta y aumenta. Y esa inestabilidad política se suma con el desastre natural que ya ha destruido numerosas viviendas, generado un desastre enorme, cientos de muertos, y que ya amenaza, como se ha mencionado, que hay una crisis migratoria. Ya numerosos medios a nivel internacional, y se empieza a observar esto, muestran que está tan mal la situación en Haití, más de lo normal, a nivel económico ahora, por la destrucción masiva del terremoto, y ahora también sumado a la crisis política que llevaba hace algunas semanas por el asesinato de su presidente, que se estima que debería haber un movimiento migratorio importante. Porque cuando un país está en crisis, cuando un país está en una guerra o está en un desastre total económico, o ocurren situaciones como estas, desastres naturales, y en Haití tiene el problema de un desastre político y un desastre natural, inevitablemente hay una gran movilización de personas que tratan de escapar hacia otro país. Pasa en todas partes. Y en Haití se espera que ocurra eso. Por eso se estima que hacia República Dominicana, que cerró sus fronteras hace algún tiempo después del asesinato porque sabían que iba a pasar eso, se espera que pasen muchos haitianos o intenten pasar. Y el otro país que al parecer sería receptor de esa nueva crisis migratoria sería Chile. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Bachelet se trajeron, más que llegaron naturalmente, pero se trajeron muchos haitianos. Y como ya muchos tienen familia aquí, un destino, aunque esté lejos, es Chile. Porque tienen familia en Chile muchos, entonces tratan de llegar hacia acá. Eso es un problema, porque ya ha habido numerosas crisis migratorias en razón de eso. Y digamos que muchas veces esa migración que ocurrió antes no era muy natural, porque había mucho subsidio gubernamental y una serie de cosas. Ahora, ¿cómo está reaccionando el gobierno de Sebastián Piñera ante esto? Haciendo una intervención de Chile en Haití. ¿Cómo?
diciendo que van a enviar numerosas cantidades de dinero en subsidios, sumado también a equipos de bomberos, de medicamentos, etc. Y además mencionando que están abiertos como gobierno, al igual como lo está haciendo Estados Unidos y otros países, a enviar otro tipo de personal y lo que sea necesario. Ahora, cuando yo escucho ese tipo de cosas, me empieza a recordar casi a las misiones por la paz, en que el ejército de Chile fue enviado a Haití, que fue un fracaso total, eso fue en colaboración con la ONU, y que en esa gestión ocurrieron numerosas corrupción, violaciones, y justamente porque los soldados se les pasaba la mano con la población, ¿no? Entonces hacían violaciones y una serie de otras cosas, además que fue un costo millonario que no tiene ningún sentido hacerlo. Espero que no vuelvan a caer en eso. Y yo lamento mucho lo que está ocurriendo en Haití. Pero cuando dicen que hay que subsidiar a Haití, y eso es lo que está haciendo el gobierno chileno, lo que está diciendo es que hay que sacarle el dinero del bolsillo a los trabajadores y habitantes de este país, que ya están en una crisis económica, que ya están con pobreza, que ya están con sus negocios quebrando, sacárselos con el robo legalizado que son los impuestos, y enviárselo a otro país. Yo me compadezco con la situación trágica que ocurre en ese país. Hay una inestabilidad política, económica, un desastre natural, están pésimos. Pero es sumamente injusto empobrecer a alguien sacando el dinero de su bolsillo de manera forzosa con un impuesto para después pasárselo a otro. La caridad es muy positiva, es excelente, pero es voluntaria, eso es caridad. No se justifica hacer una injusticia para poder remediar otra injusticia. Es un lamentable lo que ocurre allá, pero ¿qué culpa tienen los habitantes de este territorio de Chile y que le saquen el dinero de su bolsillo cuando además están en crisis? Muchos están con problemas, muchos con situaciones económicas precarias para enviarlo al otro país. Y la realidad es que a Piñera no le importa lo que le ocurra a Haití. No es realmente que le importe. Esto es para tener él una buena imagen internacional, porque se ve muy bien en las Naciones Unidas, se ve muy bien a nivel internacional por el gobierno de Joe Biden, suma y sigue, que un país haga esto. Y Piñera ya tiene una imagen muy dañada por el tema del estallido y una serie de otras cosas. Entonces, para mejorar su imagen internacional, ¿qué hace? Sacar el dinero del bolsillo con los robos legalizados de los impuestos a los trabajadores chilenos para enviarlo a Haití. Que insisto, me compadezco con su situación, pero no justifica que se haga la injusticia de arrebatarle su riqueza a las personas de este país para enviarlo a un lugar solo para que Piñera quede mejor. Y eso tomando en cuenta que además esas ayudas usualmente no llegan a destino porque hay tanta corrupción en Haití que lo que ocurrió en el pasado, y eso pasó también con las ayudas de Naciones Unidas y que se envió en su momento, es que los políticos de allá se robaban la plata, se robaban los medicamentos, se robaban todas las cosas en masa, dejando que llegara un poco, para después venderlo de nuevo ellos en el mercado negro, o simplemente haciendo stock y haciendo otro tipo de cosas. Entonces tampoco es que vaya a llegar la ayuda. Es una situación lamentable y yo me lamento mucho por Haití. Es un país que toda su historia ha vivido en desgracia. Pero hay que tomar en cuenta que esto es algo recurrente y hay que estar atentos con la crisis que se puede venir, porque esa crisis migratoria que va a ocurrir por el desplome total y la catástrofe política y económica y natural que está teniendo Haití es más bien inevitable. Ya ese país ha estado cayendo a pedazos hace años y esto es como una gota que rebalsa el vaso. Entonces no se sorprendan si vemos una crisis migratoria importante en razón de esto. ¿Pero qué piensan de esta situación? ¿Creen que está bien el subsidio desde Chile a Haití? ¿Les parece que no? ¿Por qué? ¿Qué piensan de el nivel de corrupción que se da en ese país? Particularmente el hecho que ni siquiera pueden investigar los casos de corrupción porque a los jueces les llegan amenazas de muerte apenas tratan de investigar el caso. O de asesinatos, como el caso de aquí del expresidente de Haití. Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.